Uno de los conceptos más abstractos y complejos de entender dentro del mundo de las criptomonedas es la minería. En este vídeo vamos a explicar para todos los públicos qué significa minar, para qué sirve, por qué existe ese concepto, por qué se llama minar y cómo es lo que permite la seguridad y que funcione un sistema de criptomonedas y más en concreto de Bitcoin. Por lo tanto, este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. La parte fundamental, donde explicaremos los conceptos y qué significa por encima y a alto nivel la minería, y después, cuando eso quede entendido, bajaremos al barro, bajaremos a la técnica para ver cómo es la lógica de todo este funcionamiento y cómo se hace para que esto pueda funcionar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender son los conceptos fundamentales de la minería, y para ello hay que entender qué es lo que estamos haciendo o lo que estamos intentando hacer con un sistema de criptomonedas, que es básicamente tener una red para poder ejecutar pagos dentro de un sistema digital. Eso viene existiendo desde hace tiempo, la única diferencia es que en los sistemas tradicionales nosotros contamos con un intermediario. Este intermediario es el que garantiza y el que ofrece el servicio de que A pueda mandar dinero a B y que A no pueda volver a gastar ese mismo dinero que está enviando aquí. Por lo tanto, este intermediario, esta entidad, es la que garantiza la seguridad y la que ofrece un servicio bueno, sin fallos, entre comillas, y una de sus funciones es tanto asegurar a A que el dinero va a llegar a B, como asegurar a B que ese dinero que está recibiendo tiene valor, está registrado en una base de datos, A ya no puede volver a gastar ese dinero y por lo tanto B puede enviarle el producto que está vendiendo o poder confirmar la transacción gracias a este intermediario, gracias a esta entidad, este servicio que proporciona ese sistema de dinero digital. Cuando nosotros intentamos crear un sistema en el que nos queremos deshacer de esta parte de la operación, no queremos ningún intermediario, no queremos que haya ninguna entidad haciendo negocio, que está bien, o dándonos el servicio para que A y B puedan transaccionar, y queremos hacerlo de forma desligada, como si fuera con efectivo, como si fuera una transacción en físico con dinero en efectivo, que simplemente yo te doy el billete y ese billete ya te pertenece a ti, ese billete ya no lo voy a poder gastar yo porque no lo tengo físicamente. Y es donde aparecen las criptomonedas y es donde aparece Bitcoin, y donde los mineros intentan ofrecer la seguridad, intentan mantener la red de que no se hagan trampas y un poco intercambian la labor de este intermediario. Cuando tenemos una red descentralizada y todos los usuarios de esta red son clientes, ¿eso qué quiere decir? Que todos los usuarios de esta red tienen la misma capacidad, no hay ningún intermediario que esté por encima. Hay distintos roles dentro de estos clientes y dentro de estos usuarios. Están los usuarios de uso común, que son los que intercambian ese dinero, por ejemplo, A y B. A y B están conectados dentro de esta red de nodos descentralizada y perfectamente pueden enviarse dinero, y ese dinero de A acaba llegando hasta B. Pero necesitamos que de alguna manera toda esta seguridad y todo este servicio que ofrecía el intermediario, poder integrarla dentro de esta red descentralizada para que no se puedan cometer trampas, para que este dinero que tiene A no se lo pueda enviar a B y después a C, gastando por lo tanto dos veces la misma moneda, para que una vez, por ejemplo, B envíe el producto, A no pueda deshacer esa transacción y no pueda volver a cancelar esa transacción y que por lo tanto el producto le salga gratis, que no puedan existir maleantes básicamente dentro de esta red descentralizada. Y aquí es donde aparecen los roles que hemos hablado antes, que pueden tener distintos usuarios, y en concreto los mineros. Los mineros lo que hacen es ir recogiendo toda la información de transacciones que se van haciendo alrededor de la red, y lo hacen de una manera muy inteligente en orden de llegada. Y las van ordenando en lo que se llama blockchain o cadena de bloques. Por lo tanto, todos los mineros dentro de la red, cada X tiempo o cada vez que se realiza una transacción, van guardando esta información. La función, por lo tanto, de los mineros es ordenar en orden de llegada esas transacciones que A, por ejemplo, está enviando a B, e intentar resolver, gastando electricidad,
un problema, una especie de puzzle con computación para que estas transacciones queden ordenadas y ligadas con el bloque de transacciones anterior. De esta manera, ¿qué se consigue? Que si, por ejemplo, A está mandando dinero a B, una moneda que tiene, un registro que tiene en su posesión, pero quiere hacer trampas, quiere gastar el mismo dinero 2 veces y manda esa misma moneda a C, esta transacción o esta transacción se ejecutarán primero. Y por lo tanto, los mineros podrán ver, porque estas transacciones son todas públicas, o sea, llegará primero una transacción, por ejemplo, A está enviando a B, y el minero empezará a ordenarla dentro de ese bloque de transacciones. Si de repente le vuelve a llegar a ese mismo minero que A está gastando ese mismo registro hacia C, ese minero rechaza esa transacción. ¿Por qué? Porque ya sabe que ese registro que está gastando A se lo está enviando a C y por lo tanto descarta. Pero puede darse la situación de que otro minero reciba primero que A está enviando a C y posteriormente que A está enviando a B. Por lo tanto, queda descartada esta transacción. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cuál es la transacción válida? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Qué va a ocurrir? ¿Que A envíe a B o que A envíe a C? Pues aquí es donde entra el concepto de minería real, porque los mineros no gastan electricidad y no gastan computación por puro altruismo para que esta red funcione. Los incentivos que tienen los mineros en ordenar todas estas transacciones y en poner dinero suyo en forma de electricidad para crear una seguridad y que no se puedan cometer ese doble gasto, es que aquellos mineros que consigan ordenar las transacciones y resolver el puzzle del que hemos hablado antes, van a minar. ¿Qué significa minar? Van a recibir una recompensa en forma de Bitcoin por haber ordenado esas transacciones, resuelto el problema en concreto y por lo tanto haber garantizado esa seguridad. Entonces los mineros tienen un incentivo económico directo en garantizar la seguridad de esta red. Por lo tanto, aquel minero que consiga resolver este puzzle primero, ya sea este o este, es el que va a incluir la transacción que le haya llegado primero en el tiempo dentro del bloque que ha conseguido minar y va a recibir esta recompensa. Y por lo tanto, A no habrá podido ser capaz de gastar 2 veces el mismo registro porque siempre va a haber una transacción que le llegue primero al minero en concreto que consiga resolver ese puzzle en el que va a estar una de las transacciones. Por lo tanto, los mineros tienen ese incentivo económico de aportar seguridad a la red a través de electricidad y se llaman mineros por una analogía que sería que lo que hacen directamente aportando esta electricidad dentro de la red, como reciben una recompensa si consiguen resolver ese problema, estarían minando como si fuese oro porque están gastando trabajo, proof of work, para recibir una recompensa que es muy complicada actualmente. Es decir, hay que reunir mucha computación para poder llegar a minar uno de estos bloques. Entonces se hace esa analogía con la minería y el oro. Básicamente esto es un poco como lo que es minar criptomonedas en un sentido así un poco por encima, a nivel alto, el por qué existe, para qué se necesita. Y ahora vamos a irnos un poco a los niveles más técnicos, más de bajo nivel, y entender realmente qué es lo que tiene que realizar un minero, o más que un minero, el programa o el software de minería, para poder recibir una recompensa y conseguir minar un bloque. Vamos a ir al nivel más bajo. Así que, como hemos mencionado anteriormente, la función de los mineros es ordenar las transacciones e introducirlas en la cadena de bloques de Bitcoin. Por lo tanto, un minero lo único que hace es construir bloques. Para entender cuál es la intención principal de la minería, lo primero que tenemos que entender es lo que es un hash. Un hash es una función resumen. Es una función que lo que hace es coger muchos datos en binario, en hexadecimal,
cualquier tipo de dato que se pueda poner en Internet se puede poner en binario y por lo tanto en hexadecimal, y lo que hace esa función hash es devolver un resultado de 256 bits. Es decir, nosotros podemos tener la palabra manzana y cuando la pasamos por una función de hash como el SHA-256 vamos a recibir una serie de caracteres concreta de 256 bits que es única para esta palabra. Es decir, esta palabra o este conjunto de información siempre va a tener un hash concreto. Y no va a haber otro para esta palabra. Pero si le pones un punto al final a esta palabra y es manzana punto, esta información, este hash, este resultado va a cambiar por completo y va a ser diferente. ¿Con esto qué conseguimos? Con esto conseguimos representar una serie de caracteres en concreto dentro de Internet de una manera resumida de 256 bits, por eso se llama función resumen. Y en el momento en el que cambiamos cualquier cosa de esta palabra, este conjunto de bits es radicalmente distinto. No tiene nada que ver manzana con manzana punto. El resultado. Este resultado no tiene nada que ver con que en vez de manzana ponga manzano. Solo ha cambiado una letra, pero esto es radicalmente distinto. Y esto es muy útil porque permite organizar datos y nos permite, lo que veremos ahora, hacer cosas tan increíbles como la minería. Por tanto, el identificador principal de un bloque dentro de la cadena de bloques de Bitcoin es un hash que representa toda la información de transacciones que hay en este bloque. En el momento en el que un minero, un programa de minería está intentando minar, lo que tiene que conseguir es lo siguiente. Para que un bloque esté unido con el anterior, pongamos que este es el último bloque y que estamos intentando crear uno nuevo. Lo que tenemos que conseguir es reunir una serie de información y calcular un hash en concreto. Para que este bloque que estamos creando nuevo esté conectado con el anterior, tenemos que poner como primera información el hash del bloque anterior. Después de esto, que es lo que va a ser la parte de arriba del bloque, lo que son las labels, tenemos que poner la fecha, la altura, que es el número de bloque, e información que siempre tiene que estar aquí como plantilla de lo que va a ocurrir aquí debajo, que van a ser todas las transacciones que van a ir ocurriendo dentro de la red. Por lo tanto, tenemos que un conjunto de datos que el minero va ordenando en una plantilla. En esa plantilla tenemos la información del bloque anterior, por lo tanto ya va a estar vinculado. Y posteriormente tenemos todas las transacciones que se van realizando dentro de la red y que va recolectando el minero. ¿Y cuál es la función de minar? ¿Cuál es ese puzzle del que hemos hablado antes que tiene que resolver este minero para que un bloque se considere válido, se considere minado y se incluya finalmente dentro de la cadena de bloques para siempre? Pues lo primero que tenemos que entender es el nonce. El nonce es un número que está constantemente calculando el minero. Por ejemplo, 1. ¿Para qué? Para resolver este puzzle del que hemos hablado. ¿Y cuál es el puzzle que tiene que resolver el minero? Tiene que encontrar un nonce, tiene que encontrar un número en concreto que le entregue un resultado de hash que empiece por un número de ceros determinados, incluyendo toda la información del bloque. Es decir, tenemos el hash del bloque anterior, tenemos información de la plantilla del bloque y tenemos todas las transacciones. Todo este conjunto de datos es información que, como hemos
comentado anteriormente, se puede introducir dentro de una función de hash y nos va a salir un resultado en concreto de 256 bits que va a representar toda esta información que hay en este bloque de manera inequívoca y única, que significa que solo ese resultado en concreto va a representar esta información. Y como hemos mencionado anteriormente, en el momento en el que cambie cualquier bit, cualquier dígito, cualquier pequeña información de todo este conjunto de datos que estamos hasheando, este número no va a tener nada que ver y va a cambiar radicalmente. De manera muy inteligente, se le obliga al minero a encontrar un nonce, y es básicamente ir probando números hasta el infinito, que encuentre un hash común para toda la información de la plantilla, de las transacciones y del nonce, que devuelva un hash es el resultado de la función SHA, que empiece por un número determinado de ceros. ¿Y de qué va a depender ese número determinado de ceros? De la dificultad de minado de ese momento en la red. ¿Y por qué hay una dificultad de minado en ese momento en la red? Porque la red está programada de tal manera que se genere un nuevo bloque cada 10 minutos. Entonces, si la red detecta que están uniéndose muchos mineros a la vez y que hay mucha gente intentando ordenar estas transacciones e intentando encontrar este número que empiece por ese hash que empiece por un número determinado de ceros para poder minar el bloque y recibir la recompensa de Bitcoin, que actualmente creo que es 3,125 por bloque, cuanta más gente haya intentando resolver este problema, más rápido se va a resolver. Y si la red detecta que cada 2016 bloques se están minando en menos de 10 minutos de media, la dificultad, que es el hash rate, sube. ¿Esto qué implica? Que aumenta el número de ceros que tiene que encontrar el minero para poder resolver el problema. Es decir, que aumente el hash rate significa que aumenta la cantidad de ceros que se tienen que encontrar en el hash del bloque. Una vez ese minero ha conseguido resolver el problema y ha encontrado un nonce, un número que junto a toda esta información encuentra este resultado final, avisa a la red y dice: chavales, he encontrado el nonce que me entrega este resultado. Y como eso no se puede falsificar porque es matemáticas, se envía a toda la red el nonce y el bloque propuesto, y el resto de usuarios y de mineros de la red lo aceptan. En el momento en el que se acepta, el minero recibe en su dirección, porque es un usuario más de la cadena, nuevos bitcoins, que es como se emiten. Este bloque pasa a la cadena de bloques final y el hash encontrado, con el número de ceros correspondiente, es el que se añade en el siguiente bloque para empezar a minar. Por lo tanto, la cadena de bloques está completamente ligada unos con los otros, porque para hallar el hash del bloque en concreto que siempre se está minando, se está considerando siempre el hash del bloque anterior, que es el que hemos calculado aquí. Y esta información depende de esta. Y esta información depende de esta. Y esta información depende de la anterior. Por lo tanto, en el momento en el que tú has metido un bloque de transacciones dentro de esta cadena, es imposible cambiarla, porque cuantos más bloques se vayan acumulando después, más difícil va a ser revertir todo ese trabajo de computación para encontrar un nonce que han hecho los mineros y encontrar el hash. Porque en el momento en el que tú intentes cambiar algo aquí, tienes que rehacer toda la información de los bloques que están ligados. Porque si cambias algo, el hash va a cambiar y por lo tanto todo lo anterior va a perder sentido. Y no va a coincidir con lo que debería ser. Así que esto es una explicación técnica de lo que significa minar y cuál es la lógica de los mineros y qué es lo que hace realmente el código de minería. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, hayáis podido aprender algo. Mi intención, ya sabéis, es bajar conceptos complejos a tierra y explicar todas estas cosas de una manera sencilla.
Nos vemos en próximos vídeos, estar atentos para más, porque esto solo acaba de empezar. Muchas gracias.